La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, militante del Partido Acción Nacional, desató una fuerte polémica luego de que se diera a conocer que habría permitido la entrada de 2 agentes de Estados Unidos para operar dentro del Estado, lo que generó críticas y acusaciones de vulnerar la soberanía nacional. De acuerdo con los señalamientos, los agentes extranjeros habrían participado en actividades relacionadas con la seguridad en territorio chihuahuense, lo que provocó cuestionamientos sobre las facultades de una autoridad estatal para autorizar este tipo de intervenciones sin la coordinación directa del gobierno federal. Diversas voces políticas y usuarios en redes sociales calificaron el hecho como una violación a la soberanía nacional, señalando que la presencia de agentes extranjeros operando en territorio mexicano debe realizarse únicamente bajo mecanismos formales de cooperación y con autorización federal. El caso ha reavivado el debate sobre la colaboración entre México y Estados Unidos en materia de seguridad, especialmente en estados fronterizos como Chihuahua, donde históricamente ha existido coordinación bilateral en el combate al crimen organizado. Y todo salió a la luz porque en un operativo perdieron la vida estos agentes de Estados Unidos. De lo contrario, todo habría quedado oculto por parte de la gobernadora de Chihuahua. La Fiscalía del Estado de Chihuahua dio a conocer todos los hechos y entrega el caso a la Fiscalía de la República para avanzar con la cuestión de la muerte de los agentes de Estados Unidos. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ha iniciado una investigación sobre la presunta operación de agentes de Estados Unidos en Chihuahua, tras un accidente vehicular en el que fallecieron 2 de estos elementos, junto con autoridades estatales mexicanas. Nos gustaría conocer su opinión al respecto. ¿Usted cómo considera esta decisión que tomó Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, al dejar pasar a territorio mexicano a agentes extranjeros? Déjenos sus comentarios. Y también preguntarle en otro tema, en Chihuahua se informó que después de un operativo fallecieron elementos en un accidente, entre ellos iban 2 agentes de la Embajada de Estados Unidos. Si se trató este tema en el Gabinete de Seguridad y si el gobierno federal estaba enterado de la participación de estos 2 agentes estadounidenses en México. No estábamos enterados, fue una decisión del gobierno de Chihuahua. Estamos pidiendo más información al gobierno de Chihuahua. Todo lo que tiene que ver con personal. Bueno, primero, antes que nada, lamentamos el fallecimiento, porque independientemente de cualquier situación está lo humano. Y lamentamos este accidente, que hayan fallecido, y tienen toda la solidaridad y todo el apoyo del gobierno de México, y estamos en contacto con la Embajada de los Estados Unidos. Eso es lo primero por encima de todo. Lo segundo es que no teníamos conocimiento de que hubiera un trabajo directo entre el Estado de Chihuahua y personal de la Embajada de los Estados Unidos en México. Entonces estamos pidiendo toda la información al gobierno de Chihuahua y también al gobierno de los Estados Unidos, y revisando pues si hay alguna violación a la ley de seguridad nacional, porque es importante, no es solamente… nosotros tenemos claro, y lo hemos planteado así, que hay colaboración, hay coordinación, pero no hay operaciones conjuntas en tierra, ni en aire, pues no hay operaciones conjuntas. Hay información que se brinda de ellos hacia nosotros, de nosotros hacia ellos, de distinto tipo, particularmente inteligencia. Se colabora en este marco, en un marco bien establecido, y agradecemos además el apoyo que se ha dado en este sentido, en el marco de nuestra soberanía, porque siempre está nuestra soberanía por encima de todo, el respeto a nuestra soberanía, con los 4 principios que hemos establecido de integridad territorial de México. Entonces, vamos a dar más información
una vez que la tengamos, de por qué esta situación, particularmente con el gobierno de Chihuahua y la Agencia de Investigación de la Fiscalía de Chihuahua y también pues al gobierno de los Estados Unidos, porque la relación es federal, no es estatal. O sea, ellos tienen que tener autorización de la Federación para esta colaboración que se tiene a nivel estatal, necesariamente, así lo establece la Constitución. Entonces, esta es la situación y por supuesto que vamos a dar más información. Presidenta, ¿se tiene conocimiento de qué agencia eran estos dos agentes estadounidenses? No, tiene que darnos la información la embajada y por supuesto hasta donde se pueda dar la información se dará la información sin pues afectar la propia seguridad de las personas y en el marco de de las acciones de seguridad que se tienen que tener. ¿Se va a llamar al embajador Ron Johnson para que explique? Ya desde el día de ayer se está en contacto con el embajador por parte del Gabinete de Seguridad. El día de hoy va a venir a la reunión, si hay oportunidad se lo plantearé, si no, porque es otro tema el que estaremos platicando hoy, pues le pediré que se reúna con el secretario de Relaciones Exteriores, porque hay un marco muy bien establecido de los estadounidenses que se dedican a labores de seguridad o de las agencias estadounidenses que están en México, tienen que actuar necesariamente bajo un protocolo. ¿Es la única ocasión que han participado agentes estadounidenses en un operativo en México? Bueno, en la época de Calderón se usaba que participaran en todos lados. No, pero no es en nuestro gobierno, es en un gobierno estatal. Okay. Sí tiene que quedar muy claro. Entonces vamos a averiguar exactamente cuáles fueron las condiciones para ello y vamos a informar a la sociedad porque esto tiene que conocerse. Okay. Pues tiene que revisarse en el marco de la legislación, pero no fue un operativo que tuviera conocimiento el Gabinete de Seguridad. Okay. Muchas gracias, Presidenta. Buen día. Vamos a, ya que tengamos toda la información, vamos a informar, pero es importante que lo sepan, porque el día de ayer se dio a conocer por parte de la Fiscalía que había conocimiento y no es así, no es así. Fue un operativo, una acción o una movilización, vamos a decirlo así, iban en el mismo vehículo agentes del Estado de Chihuahua, de las instituciones del Estado de Chihuahua y de la Embajada de los Estados Unidos, relacionados con temas de seguridad. Presidenta, y en este tema de Chihuahua, de confirmarse que fue un operativo con los agentes estadounidenses, preguntarle si se valoraría también revisar pues no solo una violación a la ley de seguridad nacional, sino también una violación a la propia Constitución, a la soberanía de nuestro país e incluso una traición a la patria. Primero hay que conocer cuáles fueron las condiciones en las que se estaba llevando a cabo esto, y después pues valorar las implicaciones jurídicas que tiene, pero vamos a seguir informando. Lo primero que quisiera comunicarles es que tengo que lamentar el fallecimiento de nuestro primer comandante de la Agencia Estatal de Investigación, Pedro Román Oseguera Cervantes, que falleció ayer en la madrugada, así como Manuel Genaro Méndez Montes, integrantes ambos de la Agencia Estatal de Investigación, y fallecieron también, desafortunadamente, el elemento, dos oficiales instructores de la Embajada de los Estados Unidos, que se encontraban haciendo labores de entrenamiento en el intercambio que tenemos generalmente y en forma normal con las autoridades norteamericanas. Desde aquí, nuestro más sentido pésame, la resignación a las familias de quienes fallecieron en este lamentable
accidente. Voy a pasar con la información de el operativo que realizamos en el municipio de Morelos. Adelante, por favor. Los días 17 y 18 de abril, a través de la Fiscalía de Operaciones Estratégicas de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, en operativo coordinado con la Agencia Estatal de Investigación y el personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, se localizaron 2 laboratorios para la producción de drogas ilegales sintéticas, así como un campamento con víveres para consumo humano. Dichos laboratorios fueron localizados en el municipio de Morelos, al sur de la entidad. En una área abierta de aproximadamente 850 metros cuadrados, dividido en 5 áreas. En la primera área con 19 tambos de 1000 litros. La segunda área con 2 calderas y tarimas con costales con la leyenda Quizá. En la tercera área con 17 contenedores de 1000 litros, 3 macas, un baño, 2 contenedores de agua y 14 depósitos con acetona. La cuarta área con 14 contenedores con material blanco, 16 contenedores con material color negro. La quinta área con 5 hornos, 7 depósitos donde conecta por medio de mangueras los hornos, 10 depósitos chicos, 61 cilindros de gas conectados, 42 cilindros de gas, 4 depósitos de material negro, montón de costales con material blanco sin leyendas, 33 de contenedores de 1000 litros, 3 tarimas, 8 costales, 14 contenedores con material blanco, 25 depósitos con material líquido en color negro, 14 depósitos de acetona. El área abierta de 40 metros aproximadamente es un depósito de costales con material color blanco, 2 condensadores, 2 calderas, 6 contenedores de 1000 litros y 5 botes con material líquido. Hay 2 hornos, un contenedor conectado a los hornos, 13 contenedores de 1000 litros con líquido a determinar, 22 contenedores con material en color blanco, una bolsa blanca con papel aluminio en su interior, 5 galones de 60 litros con químicos a determinar. 23 contenedores con líquido a determinar, 196 cilindros para gas de 30 kilogramos cada uno, 12 hornos, 45 tambos vacíos con la leyenda Clouter, 44 contenedores de 1000 litros cada uno, con material líquido en su interior a determinar, 44 contenedores de 500 litros aproximadamente, con material líquido en su interior a determinar. Un laboratorio, estación de trabajo 1 con 3 fosas para contener agua, un laboratorio, estación de trabajo 2 con 10 bolsas de 500 kilogramos cada una de aluminio, en laboratorio, estación de trabajo 3, 17 bolsas de 500 kilogramos de aluminio cada una, 6 trituradores de aluminio, una tarima con aproximadamente 90 cajas de aluminio de 9 kilogramos cada una, un laboratorio, estación de trabajo con 30 contenedores de 1000 litros cada uno con líquido en su interior a determinar, laboratorio, estación de trabajo 5 con 80 tambos de lámina vacíos, así también un campamento de aproximadamente 20 por 15 metros con víveres para consumo humano. Eso es lo que hallamos. Vamos a pasarles un video para que vean ustedes de qué se trata.
el día de ayer, Pancho. El día de ayer se turnó ya el asunto a la Fiscalía General de la República por tratarse de un delito del orden federal, a efectos de que la Fiscalía General de la República y su gente se hagan cargo de este aseguramiento que realizó la Agencia Estatal de Investigación. Oiga, fiscal, en lo que pudieron ahí corroborar o llegar información, ¿pudieron detectar qué tipo de droga hacían? ¿Hacia dónde iban? Sin duda se trata de drogas de tipo químico, de metanfetaminas, etcétera. Si se fijan, en la información vienen pues toneladas de material que estamos por determinar. Seguramente se trata de precursores utilizados en la elaboración de drogas sintéticas. ¿Y este laboratorio pudieron dar con él gracias al intercambio de información? Nosotros teníamos haciendo una investigación desde hacía 2 o 3 meses entre la Agencia Estatal de Investigación, Sedena, y cuando ya tuvimos la certeza mediante drones de la ubicación del lugar, acudimos en conjunto a realizar el aseguramiento de las instalaciones. ¿No hubo ningún intento de defender la instalación? ¿Fue operación limpia? Yo creo que desafortunadamente hay mucha gente que les avisa a ellos con mucha antelación de presencia de autoridades. Seguramente lo detectaron, porque no es fácil acudir a un lugar de esos pues sin ser detectado, ¿no? Entonces seguramente halcones o gente que les avisa pudieron avisarles de la presencia de la autoridad. Vimos que había suficientes víveres y material, pues parece para fabricar más metanfetaminas, como usted dice. Incluso vimos que el agua todavía corría en las imágenes. ¿Qué tan reciente fue que abandonaron el campamento? Y es muy probable que lo hayan hecho horas antes del aseguramiento que hicimos. No tendría el dato exactamente, pero se ven ya instalaciones con mucho tiempo, muy elaboradas, inclusive con algo de sofisticación técnica, ¿no? Oiga, ¿y ahí tenía presencia elemento del gobierno? No, ellos siempre nos han colaborado con cuestiones de asesoramiento, de cursos, el intercambio que tenemos regularmente. ¿Cuál fue el peritaje arrojado oficial del accidente? ¿El peritaje oficial del accidente? No lo tenemos aún concluido. Los testimonios que hasta el momento hemos podido recoger, venía un convoy de 5 vehículos, el vehículo accidentado hacía punta, y ese vehículo era de noche, estamos hablando de las 2 de la madrugada, y parece ser que derrapó en alguna zona y se cayó por un barranco, estallando la camioneta. ¿Eso tiene acercamiento con el consulado? Sí, con todas las autoridades, con el gobierno federal y con las autoridades consulares. ¿Qué parte de las autoridades norteamericanas? El que les estoy comunicando yo. Oiga, y volviendo aquí al tema del campamento, ¿pueden determinar si esta droga se queda en el estado o se iba a utilizar? Lo más seguro es que se distribuía en varias zonas del país, seguramente para mercado, porque la producción por las toneladas que se manejaba de material, pues era una producción enorme, ¿no? No tendríamos ahorita la certeza. Por la zona, parecería que se tratara de los grupos de Sinaloa, por la zona. Fiscal, había muchos agentes químicos, muchos polvos, muchos líquidos. Toneladas. ¿De dónde lo consiguieron y cómo puede ser posible que la autoridad de aquí de Chihuahua ni de los otros estados de la República sepan de esto? O sea, ¿cómo? Pues sí supimos. O sea, sí trasladaron esos polvos? Sí supimos y por eso dimos con el laboratorio. Es a veces complicado por lo intrincado de esa zona. A veces tú poder detectar las actividades que se realizan. Para que tengan ustedes una idea, esa zona está como a 6 horas de la población más cercana, que es en este caso Morelos, ¿no? O sea, ¿ustedes tenían el conocimiento del traslado de esos químicos hacia esa zona? No, evidentemente no, pero tuvimos un trabajo de investigación que se viene desarrollando
en toda la zona de la sierra, obtuvimos información, verificamos que así fuera y pudimos dar con este laboratorio que seguramente va a impedir que miles de personas se envenenen con la droga que se produce ahí. Y si son tan peligrosos, ¿por qué no los tenían localizados? O sea, ¿cómo es el procedimiento para que las fiscalías, las policías, pues no... Muchas veces obtienes información, porque esos lugares son tan intrincados que resulta muy difícil que tú puedas percibir alguna actividad. Pero para eso se hace tarea de investigación, para eso se hacen tareas en donde se investiga, se cuestiona a detenidos, etcétera, y te van conduciendo a que encuentres este tipo de laboratorios que afortunadamente pudimos dar con ellos. ¿Cuántas personas operaban en ¿por cuántas personas se operaban? Pues yo calculo que mínimo unas 50, 100, ¿no? Es un laboratorio muy grande, quizás de los más grandes hallazgos que se hayan realizado por la autoridad en la historia del país. Sobre el tema de los policías de Belisario Domínguez, ¿en qué condiciones regresaron? Regresaron con algunas contusiones, pero en términos generales su estado de salud se reporta estable, sin mayores complicaciones y sin lesiones que tengan alguna consecuencia médico-legal grave. ¿Tiene algo que ver con cuestiones del crimen organizado? Evidentemente tiene que ver con cuestiones del crimen organizado y estamos realizando la investigación con base en los propios testimonios de estas personas. Ahí básicamente opera el grupo conocido como La Línea, ¿no? Y usted, como fiscal, recomienda que vuelva a reiterar esta persona que partió de la policía. ¿Quién? El jefe de la policía municipal, que vuelva a retomar el cargo. Yo creo que eso es algo que se tendrá que valorar de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a qué es lo que tenemos de información con respecto a lo que ellos podrán atestiguarnos para nosotros poder iniciar una investigación y dar con los responsables. ¿Hay posibilidad de que en estas zonas de ustedes occidentes hagan algunos, porque acaba de pasar esto, Carlos, los policías de... Siempre hay exámenes de confianza, se practican con cierta regularidad en todas las policías municipales. Creo que cada 2 años se practican a los agentes. Muchas gracias. Estoy a sus órdenes.